buenas tardes. Sé que normalmente cuando nos estáis escuchando y nos estáis leyendo, normalmente son las 9 de la noche. Bueno, si nos estáis viendo desde YouTube, estaréis a la hora que os dé la gana. Pero bueno, antes de nada, muchas gracias por estar acompañándonos. En primer lugar, a toda la gente que tengo aquí delante. Porque como ya os comentamos, íbamos a empezar a hacer una presentación, un PowerPoint, ¿cómo estoy? Una edición del Secreter de Tolkien desde la Vélez Aderzad, en la cual estamos ahora mismo. Y pues nada, muchas gracias a todas aquellas personas que nos vais a empezar a escuchar ahora, a ver ahora, y todas aquellas personas, bueno, pues que estáis ahí en YouTube cuando queráis. En primer lugar, nos vamos a presentar en caso de que haya alguna persona que no nos conozca o nunca nos haya visto. Muy mal, porque somos bastante pesadas en redes sociales, lo cual no entiendo. Pero bueno, nosotras somos Anne Rothfellow. Presente. ¿Cómo estás? Muy bien. Siempre son buenas noches. Sí, es verdad. Y yo soy Are del Arfeinial. Ambas somos del Esmial de Númenor, una de las delegaciones de la Sociedad Tolkien en Madrid. Y llevamos haciendo el Secreter de Tolkien pues desde que empezó el Twitch en la Sociedad Tolkien Española. Sí. Y es que hemos hecho recuento y este va a ser nuestro programa número 33 ya. O sea, vamos ahí avanzando poco a poco. Sí es. La diferencia con otros programas del Secreter de Tolkien es que, bueno, pues aparte de que esta vez tenemos un público, que no estamos en los sofás de nuestras casas o en las habitaciones de nuestras casas, que no vamos a tener a gatos que estén por ahí incordiando como todos los directos, sea la suya sí. O sea el mío. Aparte de eso, que ya lo sentimos, es que, bueno, pues como supongo que ya sabréis, hay una nueva edición de las cartas de Tolkien y hemos decidido que justo que además era la Astelcon y queríamos hacer algo un poco especial, pues este programa va a estar dedicado a esta edición nueva de las cartas. Os vamos a contar un poco en qué consisten las nuevas diferencias o estas nuevas adiciones que se han hecho y luego pues hemos seleccionado algunas cartas muy cortitas, como en otros programas, en las cuales vamos a leer en castellano, las hemos traducido para que no haya problemas porque no todo el mundo habla inglés. Y haremos un breve análisis, porque además como son cortitas, pues eso, sobre todo era para enseñároslas y haceros una breve introducción sobre ellas. Y ya pues, hablando un poco sobre qué son las cartas, en caso de que bueno, pues haya gente que esté justo ahora viéndonos y no sepa muy bien de qué es de lo que estamos hablando, pues ya sabéis que Tolkien escribía muchísimo, ya no solamente tiene una vasta y enorme colección de libros escritos en su haber, no solamente sobre la obra, sobre el Legendarium, sino también con otras cuestiones filológicas, como podía ser cosas sobre Beowulf o los libros de hadas y demás, sino que era una persona que le gustaba mucho escribir y recibía muchísimas cartas. Entonces, ahora mismo tenemos unas 1.220 cartas entre borradores, versiones finales, airdrafts, cartas recibidas, o sea, es el mejor ejemplo que podemos tener de cómo él vivía su vida. La mayor parte de ellas, aunque sabemos que existen y hay constancia en un índice, no están publicadas. La web que se llama www.tolkienguide.com, que ganó en 2019 el premio otorgado a la Tolkien Society a la mejor web, ha hecho un gran índice de estas nuevas cartas, analizando cuáles son las nuevas, cuáles son las viejas, cuáles las han tenido, han añadido algún párrafo y demás. Pero bueno, ya por un poco ya saber por qué hay unas cartas sobre Tolkien, fue Humphrey Carpenter, junto con Christopher Tolkien, el que se dedicó a hacer esta primera recopilación de las cartas que se publicó, porque diríamos que esta es la segunda edición de esta primera que se hizo hace unos años. Humphrey Carpenter nació en Oxford en 1946, fue escritor y biógrafo, conoció a Tolkien y en 1977 fue el que hizo la primera biografía autorizada, que se llamaba J.R.R. Tolkien, una biografía, que aunque, bueno, pues algunas de sus cuestiones que muestra ya han sido un poco superadas, siempre ha sido como un manual para la introducción de la persona de Tolkien. 4 años más tarde, en 1981, va a publicar esta primera edición de las cartas que os comento, justo con la ayuda de Christopher Tolkien. Sin embargo, hicieron una gran selección de qué cartas publicarse y qué cartas no publicarse, porque al final había muchas y no todas
querían publicarlas bien por su contenido, porque a lo mejor no era importante, o bien por el carácter familiar que pudieran tener. Por ejemplo, la mayor parte de la correspondencia entre Edith y Tolkien jamás se publicó. Dentro de la compilación hecha de 1981 nos encontramos con 354 cartas, que sería pues esta que tenemos aquí en marrón a mi derecha. Sin embargo, algunas de estas cartas pues, tienen pasajes que incluso han sido omitidos, que es cuando tenéis entre comillas unos puntos y demás. Entonces, bueno, pues si lo veis, pues es por eso. 4 puntos. 4 puntos, sí, no 3, 4. Y luego también hay algunas de las cartas que publicó Humphrey Carpenter que no son las cartas finales, sino que simplemente son los borradores de algunas de ellas. Christopher Tolkien comentó la selección que Humphrey Carpenter previamente había hecho y sugirió algunos cambios con las transcripciones y demás, y fue finalmente lo que se acabó publicando. La introducción de la primera edición de 1981 termina diciendo: no cabe duda de que gran parte de la correspondencia de Tolkien no ha sido encontrada todavía. Se ruega a cualquier lector que tenga conocimiento de otras cartas que puedan merecer publicarse que se ponga en contacto con los editores de este libro en la esperanza de que sea posible incluirlas en una segunda edición. Así que ya sabéis, si os encontráis por ahí una carta de Tolkien, igual que cuando encontráis algo arqueológico por ahí tirado, por favor, avisad. Voy a recoger el testigo. En esta nueva edición de las cartas revisadas y ampliadas, además de la introducción que teníamos en esa primera edición de 1981, hay una segunda introducción a esta nueva edición. Está firmada por Christopher Smith, que es el editor de HarperCollins, editor de Tolkien dentro de HarperCollins, y ha publicado varios libros, entre ellos El Señor de los Anillos, Armas y Guerra, y El Señor de los Anillos, Los Reyes de la Tierra Media. Le hemos traducido la introducción, ¿vale?, porque explica muy bien cómo se han incluido dentro de este epistolario las nuevas cartas, ¿vale? Leo. Cuando Humphrey Carpenter escribió su introducción a las cartas de J.R.R. Tolkien, lo hizo con solo una breve referencia al hecho de que no era el libro que originalmente había imaginado. Junto con Christopher Tolkien, Humphrey había estado trabajando en un texto mecanografiado durante casi 2 años, pero solo después de enviarlo al editor Rainer Unwin surgió la pregunta de cuál podría ser la extensión publicable del libro. La opinión de Rainer entonces era que si deseaba atraer a un público lo más amplio posible, el libro tendría que ser asequible. A pesar del prodigioso esfuerzo de Humphrey por sintetizar muchos de cientos de cartas en un compendio accesible, el recuento final de palabras de la selección todavía ascendía a más de 250.000 de palabras. Las limitaciones prácticas de la tipografía dictaban que esto solo podía publicarse como un volumen único, pesado y caro, o como un conjunto de 2 volúmenes aún más caro. Por lo tanto, y con no poco pesar, Humphrey y Christopher dedicaron los primeros meses de 1980 a abreviar el texto mecanografiado. Su correspondencia de esa época refleja los desafíos que enfrentaron y las largas discusiones que tuvieron para llegar a un montaje final que conservara la esencia de la selección original de Humphrey. Los desacuerdos fueron sorprendentemente pocos, aunque la decisión sobre la inclusión o no de una sola coma en una oración se debatió cordialmente en varias cartas. Finalmente, lograron reducir el volumen en aproximadamente 50.000 palabras. Con la ayuda y el consejo de Christopher, Humphrey escribió las notas adjuntas y ese fue el texto que se publicó. Desde entonces, las cartas se han convertido en lo más parecido que podemos tener a una autobiografía de J.R.R. Tolkien, por lo que cuando Christopher reveló a sus editores que aún conservaban un conjunto de documentos originales, se hicieron planes para restaurar las escisiones en una edición revisada y ampliada. Basándose en el texto mecanografiado, la correspondencia y las notas de los editores, que se hicieron accesibles con la ayuda de Bailey Tolkien, albacea de Christopher Tolkien, se ha reunido ahora un texto completo, que finalmente ofrece a los lectores la selección originalmente concebida por Humphrey Carpenter y Christopher Tolkien. Con la ayuda de la Tolkien Estate, el patrimonio de Christopher Tolkien y Catherine McCrane, archivera de Tolkien en The Bodleian Libraries, se han agregado notas editoriales adjuntas. Los destacados estudiosos de Tolkien, Wayne Hammond y Christina Scull, han compilado una versión revisada y actualizada de su índice, con más de 150 cartas incluidas por primera vez y otras 45 cartas recientemente ampliadas.
Esta edición ofrece una visión aún mayor de la vida de una de las grandes mentes de la literatura moderna. Los lectores encontrarán que se ha conservado el sistema de numeración original de Humphrey y que la correspondencia recién incluida se ha indicado añadiendo el número en una letra minúscula. Por ejemplo, 15A por la carta del 16 de septiembre de 1937 a Stanley Unwin, que sigue a la del 31 de agosto a Allen Unwin. Desde su publicación en 1981, las cartas de J.R.R. Tolkien se han convertido en una obra de referencia invaluable, cuyo contenido se cita frecuentemente por letra y número. Al preservar este sistema, el valor de las cartas continuará. Bien, aquí finaliza esta introducción a la segunda edición, firmada por Christopher Smith. Viene a decirnos cómo han incluido estas cartas. Mientras que antes venían numeradas, 94, 95, 96, estas adiciones se han hecho sumando una letra. Entre la 94 y la 95 se ha metido la 94A, la 94B, la 94C. A las 354 cartas que había en esa primera edición se han sumado 151 cartas nuevas y algunas que han sido ampliadas. En esta nueva edición, que luego os pasaremos para que podáis ojear y palpar, viene además una serie de notas resueltas al final del libro y un índice onomástico. Dentro de las cartas nos vamos a centrar sobre todo en cartas que son nuevas, pero hay muchas cartas muy relevantes de las que en la Sociedad Tolkien Española hemos hablado con mucha frecuencia que han sido ampliadas. Como ejemplo, cartas que han sido ampliadas son la carta número 19, que es la carta que Tolkien envía a la editorial tras el éxito del Hobbit con sus primeros trabajos, entre ellos Beren y Lúthien, y que se toman pues con cierto rechazo. De hecho, se dice que tienen algo de enceguecedores nombres célticos y es algo que Tolkien va a recibir, pues bueno, no muy bien, ¿no? Esa carta ha sido ampliada. Otro ejemplo es la carta número 45, que corresponde además al mejor programa que tenemos en Twitch y el más visto en YouTube, que trata sobre la guerra, la admiración a lo germánico y el odio a Hitler. O la carta número 83, también muy citada dentro del seno de la asociación, que es la carta en donde Tolkien habla sobre su encuentro con Roy Campbell y sobre la dictadura de Franco. Esa carta también ha sido ampliada. Sin embargo, como el tiempo es limitado, solo podemos centrarnos en las cartas, en algunas de ellas, y hemos escogido una selección de 8 cartas nuevas, cortitas, que nos han parecido interesantes, reveladoras y, sobre todo, que nos van a acercar mucho a cómo pensaba y cómo sentía el profesor. Si quieres, pues vamos empezando. Bueno, sí. Querías añadir una cosa, sí. Sí, bueno, solamente para aquí vais a ver el StreamYard. Ya lo sé en el proyector porque estamos teniendo problemas a la hora de que se vea bien la transmisión en YouTube de la pantalla grande, ¿vale? Y como voy a dar prioridad al directo de cómo se ve en el directo, vosotros vais a ver así esta, pero bueno, tenéis la presentación igual, ¿vale? Pero sobre todo para que se vea bien en el directo. Y nada, pues entonces, pues sí, así veis cómo son los entresijos del StreamYard, que son bastante simples. Y efectivamente sí, vamos a empezar con las cartas, pero antes quería comentar una cosa muy breve, y es que pese a todo el cariño que ha podido poner Chris Smith para lograr que estas cartas hayan salido a cabo, esta edición tiene fallos. Yo sé que a pocas personas les sorprenderá que una editorial grande tenga libros publicados con fallos, pero podéis encontrar de una manera, con una búsqueda muy rápida en Internet, una relación de cuáles son esos fallos. Pero el nivel de los fallos es pues, que de Catherine Ferrer a veces la ponen Catherine con A y a veces la ponen con E y cosas de este estilo. De hecho, ya no es que haya errores tipográficos en las nuevas cartas, sino que se han realizado errores en las cartas que ya existían. Se ha corregido alguno que hubo en la primera, pero al mismo tiempo se ha hecho todavía muchísimos más. Entonces, bueno, pues espero que en las próximas ediciones eso lo vayan resolviendo, pero bueno, no queríamos dejar de decirlo. Y ahora ya sí que sí, vamos a pasar a leer algunas de estas cartas.
comenzando la primera con la carta número 94. ¿La veis bien vosotros que estáis aquí? Sí. Bueno, yo os la voy a leer igualmente, o sea, es simplemente por si queríais seguir, ¿vale? ¿Y si empiezas tú? ¿No Sí, yo? empiezo yo. Bueno, esta es la carta 94B. Reseñar que tanto la 94A como la 94C están relacionadas. Se trata de un aircraft a Christopher Tolkien, datado el 9 de enero de 1945. Contextualizamos, estamos en la Segunda Guerra Mundial y Christopher está destinado. Tenían una manera de un código secreto entre Tolkien y Christopher Tolkien de señalar las cartas, que es el Father His Trident Suna, FS6. En anglosajón, el padre a su tercer hijo. Esto se debe, lo hemos comentado en algunas veces en el secreter, pero bueno, me parece que hay que volver a hacerlo, porque durante el periodo de guerra era muy habitual, con muchísima frecuencia, el abrir el correo personal. Entonces, debido a esta censura, se extraviaban muchas de esas cartas. Esto permitía a Christopher saber si había recibido o no todas las cartas. La última que tenía era la FS5, lo siguiente que me tiene que llegar es la 6. Si me llega la 7, una se ha extraviado. La carta dice así: mi mente y mi corazón todavía están llenos de Bernadette Soubirous, y ojalá lo sigan por mucho tiempo. Cada cualidad de un cuento de hadas, además de la verdad y la santidad, es una mezcla abrumadora. Anoche leí el panfleto de Martindale, según el cual parecería que el libro y la película se tomaron grandes libertades con los hechos, aunque sin dañar el núcleo esencial. Los hermanos Luis estaban sumidos en una profunda tristeza cuando M, la hija, tuvo un hijo ayer, que será llevado de regreso a su casa, sin invitación. Los miembros casados, el mismo Harvard y CW, lograron reducirlos casi hasta las lágrimas con una imagen de lo que les espera. Bien, para ponernos en contexto, en aquella época Edith tenía muchísimas ganas de ver una película recién estrenada. Esta película es La canción de Bernadette. ¿Puedes darle a... Pero que estoy haciendo aquí pruebas para que se vea todo bien. Sí. Tanto la carta 94A como la 94B que acabo de leer y la siguiente, la C, hablan de esta película, de lo que transmitió tanto a Edith como a Tolkien. Se trata de... La canción de Bernadette es una película de 1943 dirigida por Henry King e interpretada por Jennifer Jones, encarnando a la protagonista. Jennifer Jones va a conseguir el Oscar a la mejor actriz principal en la edición de 1943 precisamente por este papel. Os cuento un poquito la sinopsis para que veáis un poco de dónde viene este sentimiento. La película narra la historia de Bernadette, pastora francesa a quien se apareció la Virgen María en Lourdes en 1858. El escepticismo inicial con que fue recibida la noticia cambió no solo por las curaciones inexplicables al beber el agua de un manantial que brotó al excavar una niña, sino también porque el párroco preguntó cuál era el nombre de la dama que decía ver Bernadette, a lo cual su contestación fue que su nombre era la Inmaculada Concepción, cuestión teológica muy discutida en ese momento. Narra también el ingreso de Bernadette en las Hijas de la Caridad, donde sufrió la incomprensión de la superiora, que no creyó en sus visiones y donde padeció mucho a causa de un tumor en la pierna que le impedía caminar. La superiora, desconociendo esto, pensó que se trataba de ganas de hacer notar por parte de la hermana Bernadette, llegando incluso a castigarla con no salir de su celda. No he tenido ocasión de ver la película, porque esto lo hemos preparado estas últimas 2 semanas, pero desde luego lo haré. Yo creo que aquí es importante destacar ese sentimiento religioso, y es la primera vez en todo el epistolario de Tolkien en el que él habla sobre una película. A veces nos preguntamos pues, qué habría pensado Tolkien sobre las películas de El Señor de los Anillos, ¿no? Dirigidas por Peter Jackson, o qué habría pensado de a lo mejor la adaptación de Ralph Bakshi. ¿Cuáles eran sus gustos cinematográficos? Esta es la primera vez que vemos algo similar y por eso nos parecía reseñable. La segunda parte del Aircraft está dirigida a Christopher Tolkien para hablar un poco del día a día. Y esto es también parte del epistolario. Tolkien
hablaba de un tema, pero también aprovechaba para contar un poco qué había cambiado. Y entonces nombra a M. En este caso, las notas nos dicen que M es Marianne Moore, que vivió con los Lewis desde los 13 años, junto con su madre, hasta esta época. Entonces, Marianne Moore ha tenido una hija y entonces tiene que marcharse. Es la manera que tiene Tolkien de contárselo a su hijo, el día a día. Y poco más, si quieres vamos... Vale, pues la siguiente carta, esta vez sí que me toca a mí, y es la carta número 97 que escribe a Mr. A.H. Connor, que dice así: Chaucer era un poeta con un don para la epopeya. Tenía poca formación, el laico estudioso estaba empezando a aparecer, de la que era especialmente vanidoso, pero no creo incluso que su vanidad le permitiera alguna vez suponer que fuera suficiente para tal empresa. Sabía algo de latín, no tanto como parece en Boecio, pero no tenía ningún talento para la prosa, como Boecio y otros intentos demuestran. No tenía la energía ni el tiempo para terminar sus propios proyectos, y mucho menos asumir un proyecto tan vasto que le habría destruido o incluso llevado a Chirona o a la hoguera. Boecio es totalmente un problema diferente, no solo a escala. A menudo se utiliza como el ejercicio. No solamente Chaucer, sino también el rey Alfredo, la reina Isabel I y muchos otros que no se hubieran atrevido a probar con las escrituras, probaron sus manos con el viejo Boecio. Bueno, a mí esta carta al principio me pareció un poco que no entendía nada lo que me quería decir, no entendía muy bien. Y es que yo creo que aquí hay que tener un poco de base y saber de quién es Chaucer, cómo se le traduce y demás. Y pues, sobre todo, cuál es la relación que tiene Tolkien con él. Si os acordáis de otros programas previos que tuvimos sobre el Secretaire, Chaucer lleva siendo una tarea pendiente por parte de Tolkien el traducirlo desde los años 20 y 30. Este personaje que aparece al inicio, que se llama Sisa, que bueno, aparece en otros episodios del Secretaire, le había encomendado que hiciera una traducción de Chaucer, que hiciera una introducción y demás, no solamente sobre los cuentos de Canterbury, sino sobre otras obras, pero Tolkien lo iba posponiendo y lo iba posponiendo. Y entonces vemos que la opinión que tiene Tolkien es que Chaucer era un buen escritor a la hora de cosas épicas tipo una epopeya, pero que en verdad la narrativa se le daba bastante regular. Pero la segunda parte, que es cuando empieza a decir que se utiliza como ejercicio, no solamente sino el rey Alfredo, la reina Isabel y demás, fue lo que me llevó a preguntar de qué estaba hablando, ¿no? O sea, porque Boecio es un filósofo, pero al mismo tiempo, ¿de qué está hablando? ¿Por qué dice qué pinta Chaucer aquí? Bueno, pues que resulta que, bueno, Boecio fue un filósofo del siglo III, del siglo IV después de Cristo, y este filósofo se considera uno de los primeros escolásticos o prácticamente el creador de lo que se conoce como la escolástica. Entonces, él hizo un tratado, bueno, y escribió varias cosas, pero una de la pieza esencial que más se estudia es la consolación de la filosofía. Esta consolación es un diálogo que tiene él con la filosofía, que es una mujer, y entonces pues van estudiando y van disponiendo cosas. Este tipo de tratados y ese tipo de textos eran muy habituales en la Edad Antigua y en la Edad Media, en la cual el autor quiere debatir sobre algo y entonces personifica a una de estas figuras, que en este caso pues fue la filosofía. Entonces, esta consolación de la filosofía durante la Edad Media fue uno de los textos más traducidos, pero desde edades muy tempranas. Entonces, parece ser que el rey Alfredo fue uno de los primeros en traducir a Boecio al inglés antiguo, mientras que la reina Isabel, la Isabel I, fue una de las primeras en traducir al inglés que se hablaba en ese momento. De ahí que considere que traducir a Boecio es una tarea bastante simple y es un ataque un poco gratuito hacia Chaucer, en plan de, bueno, sí, que sabes escribir, pero bueno, es que todo el mundo ha escrito Boecio, ¿no? O sea, que tampoco es que seas... Yo tengo traducido a Boecio, así que tampoco es que seas como lo más guay, por así decirlo. Y ya pues para terminar, así como curiosidad, es que es Boecio una de estas primeras personas, de filósofos que consideran que
la creación está en base a la música de las esferas. Ya todos sabemos que en el Silmarillion, en el Ainulindale, la música tiene un papel súper esencial a la hora de la creación, pues aquí lo mismo, aquí había como diferentes esferas, 3 esferas, que son a partir de las cuales se va conformando el mundo. Entonces, pues algunas personas consideran que quizá esta idea de la creación del mundo en base a la música podría venir de este Boecio. Y ya está. Luego abriremos turno de preguntas para que vayáis haciendo comentarios. Sí, yo tengo aquí el Twitch abierto, por eso a veces voy mirando el móvil. Voy a mirar para ver bien aquí las preguntas. Vale. Bien, la siguiente carta la voy a leer yo. Es un pelín más larga, pero no mucho, no os tenéis de qué preocuparos. Es que creo que hay un error en la fecha que he anotado. Sí, efectivamente. Es 54 el año. Ah, 50, pero entonces voy yo antes. ¿Vas tú antes? No, está bien. Esta carta, en ese registro que os hemos nombrado previamente, en www.tolkienguide.com, vienen todas las cartas indexadas con una pequeña introducción. La introducción que ellos añaden aquí es: Tolkien comenta sobre la moralidad del Señor de los Anillos. Una carta nueva que habla sobre la moralidad del Señor de los Anillos. Dije, esta la tengo que leer. Se trata de una carta a Catherine Farrer del 18 de agosto de 1954. La introducción que suma Humphrey Carpenter dice: el primer volumen del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, se publicó el 29 de julio de ese año. Y la carta dice así: creo que es amable de su parte mostrarme el borrador de su reseña, pero como usted es probablemente la más sensible y perspicaz de mis principales lectoras, no hay necesidad de sentir temor alguno. De hecho, me alegro mucho que usted hiciera hincapié en la moralidad. Creo, de hecho, que esto es lo que le da a la historia su realidad y coherencia, que mis críticos parecen sufrir más que cualquier viveza pictórica. No fue planeado, por supuesto, sino que surgió naturalmente en el intento de tratar el asunto con seriedad. Pero ahora es la base. Para mí, el núcleo está en las últimas palabras de Frodo a Sam. Me han herido demasiado. Intenté salvar la comarca y se salvó, pero no para mí. Así debe ser a menudo, Sam. Cuando las cosas están en peligro, alguien tiene que renunciar a ellas, perderlas, para que otros puedan salvarlas. Todo lo que tuve o pude haber tenido, te lo dejo. Bernadette se negó a ir a Lourdes para su propia curación. También creo que tienes razón al no usar el nombre de Elfos. Se echó a perder irremediablemente. Este uso mío realmente viene de la época en la que esto era solo un mundo privado, y aunque habrá una nota sobre los Eldar y la anglicanización al final, esto está aún un poco lejos, y no todos, imagino, llegarán allí. Pienso en insertar el final, mientras Sam permanece desamparado, un débil llanto sobre el agua que hace eco del final de la canción élfica de Galadriel, Namarie, Nai Hiruvalie, Valimar. Adiós, quizá encuentres Valimar. Pero eso estropearía la sombría simplicidad. Descubrí que el viernes pasado apareció un aviso bastante extenso y elogioso en el Oxford Times. El escritor, bendito sea, evidentemente lo había disfrutado y no era demasiado sofisticado para intentar fingir que no lo había hecho. Bien, Catherine Farrer es una de las primeras personas que leen El Señor de los Anillos. De hecho, es probablemente la primera persona fuera de su entorno familiar. Y ya desde el primer momento, lo que muchas veces hemos discutido, cuáles son los valores, ¿no?, que se desprenden de la obra de Tolkien. Han pasado 80 años, 70 años desde esta carta. Lo que a Catherine Farrer, la señora Farrer, le llama la atención es la moralidad. Y es algo que a Tolkien le agrada, que el valor que Farrer haya percibido sea esa moralidad. Y le pone de ejemplo esta frase de Frodo y Sam que aún no se ha publicado, porque corresponde al retorno del rey. Entonces es probable que Farrer hubiera tenido ya esos pequeños borradores, esos pequeños manuscritos que Tolkien tenía por costumbre de enviar, ¿no? Luego continúa hablando sobre los elfos. Nosotros ya lo hemos interiorizado y en castellano a veces se nos olvida, pero Tolkien fue muy
un elemento disruptor a la hora de llamar a los elfos y a los enanos. ¿Lo recordáis? Elves fue quien lo cambió, igual que con los enanos, ¿no? Y esto seguía chocando. La gente estaba acostumbrada, sobre todo el folclore popular, lo que han leído en los cuentos, en la fantasía de entonces, a ver cómo se denominaba a los elfos de una determinada manera. Y llega Tolkien y lo cambia por completo. Farrer también se lo remarca. Y, bueno, poco más. Esta carta también es curiosa porque nos vuelve a hablar sobre Bernadette. Me estaba fijando en la fecha, 54, como decía, porque han pasado 10 años. Y él sigue poniéndola como ejemplo. Entonces es llamativo. Más ganas aún para ver la película. Y poco más. Vale, pues la siguiente carta también me toca a mí. Y estoy aquí muy empleada, perdón. Sería la carta número 179B, que es para Jane Anne Tolkien, del 20 de diciembre de 1957. ¿Tengo que acabar con las fechas? Bueno, da igual. El prefacio dice: la nieta de Tolkien acaba de celebrar su 11º cumpleaños. Y la carta dice así, que es muy breve. Me gustó muchísimo tu fiesta de cumpleaños. Imagino que pronto estarás en Birmingham y deseo que tengas unas felices Navidades. Te envío un pequeño regalo de 10 chelines, esperando y deseando que encuentres algo en los que gastártelos estas vacaciones. A mí me encantaban los dulces. Estás creciendo muchísimo, como yo solía en esas edades, así que necesitarás un montón. Pronto, cuando nos veamos, tendrás que agacharte y besarme la coronilla, o eso me parece a mí. Bueno, esta carta no tiene mucho comentario en sí, pero me pareció tan tierna que decidí meterla. O sea, no quiero comentar nada más, solamente decir que me pareció muy monis todo. Empecé a intentar buscar para ilustrar la carta, alguna fotografía de la época de Joanne, pero no fui capaz. Entonces, aunque no está aquí, le voy a dar las gracias desde la distancia a Gimli y a Elanor porque me estuvieron ayudando, porque estuvieron buscando en estos libros de la familia de Tolkien y tal, que ellos sí que tienen. Y en esta foto que está aquí, la de blanco y negro, sí que comentar que la mujer que está a la derecha del todo, que tiene a un niño en brazos, es la mujer de Michael, o sea, es la madre de Joan, pero esta foto es previa. Joan todavía no había nacido, pero lo más seguro es que en ese momento ella estuviera embarazada. Lo que pasa es que debe ser de poquito porque no, bueno, también es que está sentada, entonces no se nota mucho. Pero sí que en la otra foto sí que podemos ver a Joan, que es la mujer que está abajo, en la foto, abajo a la derecha. El hijo mayor, que es el que está arriba, a lo mejor os suena a algunos porque es al que le gusta hacer cameos en Juego de Tronos, también hizo un cameo en Los Anillos de Poder y demás, o sea, que se llama Roy Tolkien, que es director de cine. Y entonces, precisamente, cuando le estuvieron haciendo un artículo sobre la familia y demás, fue cuando tomaron esta foto. Sin embargo, bueno, pues aquí aparece el hermano que falleció por una enfermedad hace unos años. Pero no he conseguido saber cómo estaría Joan en aquella época. No hay ninguna foto así pública que nos ayude a saber. Y ya estaría. Ya la siguiente carta sería la 200A. Me tocaría a mí. No, esta es la 204. Perdón. Sí, está. No, el texto es de la 204. ¿Cómo empieza la tuya? 204 es tuya. ¿Cómo empieza la 200? 204 que recibió la visita de representante de la empresa. Y luego, hoy he recibido la visita de vale, ya está. Sí. ¿Está correcto? Sí, hay que estar comunicados, Miriam. No pasa nada. Bien. Estáis en directo, problemas del directo. Perdón. La carta 200A. Para poneros en contexto, Tolkien informa a Reiner, el editor con el que trabajaba, que ha tenido una reunión de un tal Forrest J. Ackerman, que actúa para 3 personas y que estaban interesadas en filmar El Señor de los Anillos. La carta data del 4 de septiembre de 1957
En el epistolario, en la primera edición que teníamos, de 1981, ya se nombra a Ackerman. Y se nombra también ese interés por filmar El Señor de los Anillos. Pero esta carta, esta edición nueva, nos revela algo muy significativo. Y ahora veréis qué es. La introducción, la carta es del 4 de septiembre de 1957 a Rainer Unwin, y la introducción de Humphrey Carpenter dice: Tolkien recibió la visita de representantes de la compañía estadounidense que estaban interesados en realizar una película animada de El Señor de los Anillos. Le entregaron una copia de la sinopsis de la película, la cual aceptó leer. Su contestación: Hoy he recibido la visita de un tal señor Forrest J. Ackerman, que actúa como agente de 3 personas interesadas en filmar El Señor de los Anillos. Al parecer, llevan unos 6 meses dedicados a esta tarea. He visto los dibujos de muestra del artista, un tal señor Cobb, y los considero admirables. Tengo conmigo el storyline, que os enviaré, espero que el viernes, cuando lo haya considerado adecuadamente. A primera vista, muestra mucho más sentimiento por la historia, en términos de este tipo de cosas, que cualquier cosa que la BBC haya ideado. Ahí finaliza la carta, ¿no? Bien, como decía, en la edición de 1981 ya se nos hablaba de esta posibilidad, pero aquí tenemos algo distinto. Tolkien ha visto los concept art, las ilustraciones o los primeros pasos, las primeras intenciones, ¿no?, de esa película animada, dibujados por el señor Cobb. Se trata concretamente de Ron Cobb. A priori es posible que no le suele a nadie, pero Ron Cobb tenía por entonces 18 o 19 años y pocos años después será el encargado de llevar la parte de concept art de la película Conan el Bárbaro, de Ridley Scott, y poco después llevará parte también de las ilustraciones, decorados y concept arts de Star Wars. Es imposible, lo he buscado, pero es imposible ver algunas de esas ilustraciones que le mostraron a Tolkien. Pero pensar que Tolkien de alguna manera validó el trabajo de ese artista, que podemos imaginar más o menos cómo podía ser, si podía ser del estilo de Conan, te puedes hacer una idea, nos permite también salir de ese entorno seguro en el que a veces nos refugiamos y pensamos que Tolkien habría rechazado cualquier visión, ¿no? Es fácil... Esto era más de la opinión de Christopher, desde mi punto de vista, que era muy difícil trasladar, ¿no?, el texto a una ilustración que fuera correcta o a una adaptación audiovisual. Pero en esta carta queda plasmado que Tolkien no solo está valorando, sino que esas ilustraciones las valida, le parecen adecuadas, el tono adecuado. Y Tolkien no era alguien sencillo de convencer en ese sentido. Yo os invito a que busquéis ilustraciones del señor Cobb, ilustraciones de Conan, de Star Wars, y veréis que son muy imaginativas y habría sido, desde mi punto de vista, una adaptación muy interesante. Es algo que no sabíamos y que, bueno, pues que ahora sabemos, ¿no? Y poco más. Bueno, añadir que también participó, es que ha sido una persona bastante reputada, eminente, en Alien, El octavo pasajero y Regreso al futuro. O sea, es que ha tenido una carrera muy prolífica en adaptaciones, bueno, pues muy importantes, ¿no? Pues ahí estaba, con 18 o 19 añitos, haciendo sus primeras ilustraciones y enseñándoselas a Tolkien. Vale, pues continuamos con la siguiente carta, que esta vez sí me toca a mí, que es la 204A a Rainer Unwin del 13 de diciembre de 1958. El prefacio dice: Unwin ha recibido una carta de Ackerman y ha adjuntado una copia de esta junto con su respuesta a Tolkien para su aprobación. Por esto me he liado cuando empezó a hacer el cambio de diapositivas. Porque vienen a estar las dos relacionadas. Y la carta dice así: Ackerman, vaya carta. Justo como el hombre cuando lo conocí. Pero llegué a la conclusión entonces de que era, a pesar de su estilo, un auténtico entusiasta. Cobb y Lackey obviamente tienen verdadero talento, y la comparación entre Cobb y Bachman es justa. Además, el gusto y el estilo de Cobb parecen encajar totalmente con El Señor de los Anillos, mejor de lo que hubiera pensado que fuera posible. Debería decir que él puede ser siniestro sin grandes distorsiones.
Es cierto que no es tan habilidoso para las cosas nobles o dignas de admiración. No todo el mundo lo es, y los estadounidenses especialmente. Pero en cualquier caso, el arte visual no es tan superior como para poder contener las estupideces y vulgaridades del guión. Y me temo que debemos hacernos fuertes aquí, como tú ya has indicado claramente. O el escritor del guión debe ser humilde y cooperar, o sus compañeros del ámbito audiovisual no deberían ser criticados. Hay un punto importante que no he podido verificar y que mi ignorancia de las técnicas mecánicas ha hecho que no pueda resolver por mí mismo. ¿Qué sucede con lo hablado? Supongo que, incluso tratando con un grupo de aventureros en el buen sentido, sin centro o urbanización, deberíamos defender una película hablada y no muda. Una muda sería, por supuesto, mucho más fácil de negociar y los horrores de la forma de llevar el plató, como las órdenes a los actores y a las cámaras, no importarían. Pero si tiene que haber diálogo y transiciones narrativas, las palabras del texto se deberían seguir al pie de la letra. Mi principal crítica para el proyecto es, sin duda, esta. Hay disrupción interna. El principal y especial talento del grupo recae y recaerá obviamente en lo escénico y lo pictórico. El guionista debería tenerlo en cuenta. Por el contrario, él quiere una acción efervescente y simplemente suprimir partes en las que el clima y el escenario deberían ser lo principal, como el anillo va al sur o el río Grande. A la vez, la vista distante y la llegada a las 3 montañas o la bajada del Anduin serían cosas que el grupo haría de forma olvidable. Pero bueno, ya veremos. Estoy contento y lo debería estar por la cantidad de gente que parece disfrutar del Señor de los Anillos. Ojalá la reacción de aquellos que la admiran no fuera a juguetear con ella. Sin embargo, al pasar a otro medio, una cierta cantidad de cambios son inevitables. Para las modificaciones de Zimmerman no es una forma correcta de hacerlas. De forma visual, las maravillas, como el vuelo de las águilas, necesitan reducirse y no incrementarse. Bueno, en esta carta Tolkien ya no está tan contento. O sea, ya sabéis que Tolkien no suele estar contento en general. Llevábamos ahí un tono guay, pues no. Parece ser que los dibujos, como bien comentaba mi compañero Amro, los dibujos de Cobb y también de Lucky, parece que sí que le han gustado. O sea, el arte conceptual le había parecido bastante decente, que podía encajar con el Señor de los Anillos, y de hecho hace una comparación entre Cobb y Rackham muy interesante. A Rackham ahora mismo a lo mejor no le tenéis ubicado con este nombre, pero Alan Rickman era un traductor y un ilustrador del victoriano del siglo XIX, que era uno de estos referentes que Tolkien tuvo siempre a la hora de hacer las princesas, los cuentos de hadas, el publicó mucho y demás. Son de estos dibujos victorianos, bonitos, de hadas, con vestidos muy largos, de brujas que están en medio de un campo, o sea, muy bonitos. Entonces parece que el diseño y el arte conceptual que se iba a hacer de esta película animada iba por ese estilo. El problema que tiene aquí es que Zimmerman, que es el guionista, no quiere hacer las cosas. O sea, quiere saltarse el guión, quiere hacer cosas un poco diferentes y es lo que a Tolkien le está llevando por la calle de la amargura. Nuestros grandes amigos que utilizamos siempre en el secretario y todavía no habían salido, que son Harmony School. Harmony School tienen un apartado en su libro sobre las adaptaciones de las películas y tienen como una página y media dedicada a la adaptación de esta película que jamás se llegó a llevar a cabo. Y es que entre los cambios que parece que había decidido hacer este Zimmerman fue convertir a Radagast en un águila, que no le sentó absolutamente nada bien. Confundía los nombres de los hobbits, entonces a veces en el guión les llamaba de una manera y luego les llamaba de otra. O sea, como que no parecía que le prestase la atención suficiente que Tolkien obviamente pensaba que merecía su obra. Entonces es verdad que si bien al inicio él tenía ganas, ya no solamente por ver su obra en dibujos, sino porque iba a ganar un dinero de ello, y él lo dice claramente en una de las cartas, pues no me vendría mal, ni estoy yo también como para poderme rechazar un proyecto de estos, siempre viene bien para la jubilación, pues al final esto va a caer en agua de borrajas porque no se va a terminar de finalizar el proyecto. Y no sé si quieres comentar tú algo más, Amro, sobre esto. No, valora la opción de una película muda, eso es algo que... Sí, pero es verdad, mira, eso es algo que me costó traducir y tengo que dar las gracias a Urubiel, también compañera nuestra del Esmial,
porque yo pensaba que lo estaba traduciendo mal, pero ella me dijo que sí. O sea, parece que en los años 50 pues todavía se planteó que pudiera ser la opción de una película muda y que fuera todavía más fácil. Pero bueno, decidieron que la película fuese además, hablada. añade como que si el guionista no le va a poner empeño, puede ser perfectamente una película muda. Claro, sobre todo para él el problema es que tienes un guión horroroso y un arte conceptual maravilloso. Entonces él dice que nada tiene sentido ahí y que no debería publicarse por eso. Y hay luego otras cartas posteriores en las cuales ya se ve que cada vez está más enfadado y que esto no iba a ir a ningún sitio. Pues ya continuando con la última carta que yo os voy a leer hoy, es la carta número 319, que es a Roger Lansing Green, del 18 de enero de 1971. Esta carta es muy cortita, está relacionada con una ya publicada, pero bueno, es complementaria y por eso he decidido traerla. Y dice, el prefacio dice, Green ha identificado la historia dentro de una colección escrita por E.H. Knaxford Huggeson. Y el libro dice, muchas gracias por tu respuesta sobre Pussycat Meow. No puedo creerme que hubiese olvidado el nombre de Knaxford Huggeson, que me impresionó tanto de niño y que cuando me vuelva a suceder algo así me doy cuenta. Voy a intentar obtener una copia de Stories for My Children, pero si no lo consigo, estaría muy agradecido si me prestases tu ejemplar. Vale. Ya como os comento, en las cartas de Tolkien ya se queda este Pussycat Meow, pero bueno, he decidido traerlo aquí. Vamos a analizar por partes. ¿Quién es Roger Lansing Green? Roger Lansing Green es una persona que aparece como destinatario de las cartas de Tolkien en numerosas ocasiones. De hecho, fijaos en la fecha, es en el año 71, pues Tolkien fallecerá dentro de poco y es una persona que a lo largo de muchos años estuvo manteniendo correspondencia con él. Y es que este Roger había sido alumno suyo en los años 40 y le había dirigido una tesis sobre los cuentos de hadas. Y de hecho alguna vez sí que se estuvo pasando por reuniones de los Inklings, o sea que sí que era una persona que tenía bastante afinidad con Tolkien. Por otro lado, el otro nombre personal que aparece en esta carta sería el de es que no sé pronunciarlo bien, que era un escritor victoriano de cuentos de hadas que parece que Tolkien consigue recordar que lo haya leído en 1900 cuando era un niño. Entonces, ¿quién es el personaje de Pussycat Meow? Pues parece que Roger Lansing Green escribe a Tolkien diciendo que había estado dando vuelta al concepto de los hobbits y cosas que había escrito y que lo que había escrito Tolkien le parecía muy similar a algo que había leído previamente en los libros de esto. Y entonces él dice, no sé de qué me hablas, pero puede ser, porque claro, si se lo leyó en 1900, o sea, cuando era un niño, pues se le quedaría en la cabeza y luego lo utilizaría más adelante. Entonces, sobre Pussycat Meow, es el personaje de estos cuentos, es la mujer del personaje de estos cuentos. Y entonces parece que una de estas aventuras, el protagonista tiene que ir a rescatarla porque ella es prisionera de unos ogros. Entonces el personaje por el camino, hay un personaje que es un zorro que le regala un guante izquierdo que hace que la persona se haga invisible. Entonces lo que él hace, dice, pues si me puedo hacer invisible, se va a donde están los ogros, las lía un poco siendo invisible para que se peleen entre ellos y mientras tanto consigo liberar a Pussycat Meow, a mi mujer. De lo cual, pues aquí se cree que hay una influencia o una inspiración que pudo tener Tolkien para la escena de los trolls que tenemos en el Hobbit. Luego, posteriormente, este personaje, este protagonista, se va a un castillo donde conoce... Perdón, cuando se va con los ogros es para saber dónde está su mujer. No está allí, pero consigue saber dónde está. Entonces, consigue saber cuál es el castillo de su mujer gracias a no estar, a estar invisible. Y entonces es allí donde decide ir. Y según esto, Lansing Green y demás, pues podía ser una similitud con cuando con Zayn, pues saben dónde está exactamente y dónde tienen que ir y tal. Y ya para terminar, este guante decide caerse en momentos específicos. En el momento de crisis es como, ups, me he caído. Y entonces pues la gente dice que es como el anillo, que cuando cree que el anillo se cae, cuando pues, es el momento así más importante, a voluntad. Y ya solo por terminar, deciros que Stories for My Children fue publicada en 1869.
O sea que es victoriano 100%. Y ya está. Bien, la última carta que vamos a leer es una carta que habla sobre cartas, sobre cómo es escribir cartas, qué es escribir cartas. Bueno, nos parecía pues una gran opción para finalizar la charla. Se trata de la carta 349A, en donde Tolkien pues habla sobre el proceso. Está dirigida a Michael Tolkien y la fecha no queda muy concreta. Por lo visto, el encabezado es de otoño de 1972, pero que se continúa en marzo de 1973. Es una carta cortita y dice así: una carta es muy alentadora de recibir. Y en este asunto tú y yo somos muy parecidos. Las palabras engendran palabras y los pensamientos se van por otros derroteros. Si bien el uso real del bolígrafo es un placer, si alguna vez uno puede acostumbrarse a ello. Nunca he podido imitar la letra clara y vigorosa de mamá y su lacónica brevedad. Lo lacónico solo lo logro ocasionalmente, como una forma de arte, recortando 3/4 más de lo que he escrito. Y por supuesto también requiere, de hecho, más tiempo y es más laborioso que la longitud libre. Bueno, es una carta muy breve, pero también ejemplifica muy bien la forma de trabajar de Tolkien. Para él lo breve es un problema, le requiere más esfuerzo. De hecho, lo considera un arte, una forma de arte. Él prefiere tener la longitud libre, poder expresarse sin la condición de tener que cumplir una serie de caracteres o de páginas. Esto es importante porque en los epistolarios, tanto en la primera como en la segunda edición, Tolkien se ve obligado a reducir mucho sus palabras durante la época de la Segunda Guerra Mundial con los erigraf que él va enviando. Y entonces para él es muy complicado, ¿no? Y poco más, es una carta que nos ha parecido bonita. Y bueno, pues esta ya era la última carta que íbamos a traer hoy. Ya vamos a ir cerrando el directo. Estoy muy contenta porque hemos cumplido bien el tiempo. Y nada, espero que os haya gustado. He estado leyendo los comentarios por aquí por Twitch, no hay ninguna pregunta. No sé si aquí hay alguna pregunta que solucionar antes de cortar directo. Vale. Una pregunta. En la carta de Catherine me ha parecido escuchar o leer que Eldar es una palabra antigua para denominar a los elfos en la actualidad. No es exactamente así. A lo que se refiere es que Tolkien cambia la palabra que habitualmente se entendía como elfos, heredada de, sobre todo, la época victoriana y también muy relacionada con las hadas de Shakespeare. Él la cambia y la sustituye. De hecho, va a tener muchísimos problemas con los editores porque él enviaba los manuscritos, los borradores, y los correctores se lo cambiaban. Decían, no lo estáis entendiendo, es mi manera de llamar a los elfos. Eso es algo que a Catherine pues, le resulta chocante. Pero claro, dice que es la parte correcta, lo que considera correcto. ¿Más preguntas? Vale, pues si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando aquí. De nuevo, muchísimas gracias a todas aquellas personas que habéis venido a vernos, a todas aquellas personas que nos habéis estado siguiendo por Twitch, a todas aquellas personas que nos vais a ver por YouTube cuando os apetezca. Ya sabéis que leemos todos los comentarios que nos vais dejando. Y pues nada, muchas gracias también a la organización de Astelcon por habernos permitido tener aquí un espacio para poder hacer la emisión, que os estéis pagando un trabajazo y que el evento está muy bien. Y bueno, no sería yo feliz si no dijera que la Sociedad Tolkien, bueno, voy a poner aquí el banner. Este Twitch de la Sociedad Tolkien está disponible para cualquier persona que quiera hacer alguna actividad aquí, cualquier directo, sea un directo único, será un programa semanal, mensual y demás. Si nos podéis seguir en las redes sociales, tendréis la información sobre todos los directos que vayamos a ir haciendo. Y de nuevo, pues nos podéis contactar, bien por aquí, bien por redes sociales, y estaremos encantadas de colaborar con vosotras para vuestra retransmisión. Y nada, pues muchas gracias de nuevo y ya está.